Yo mismo, en la Facultad de Comunicación Social de la Central, donde doy clase, uno de los talleres optativos, que son las actividades extracurriculares que existen como parte del proceso formativo de los estudiantes de comunicación social, el semestre pasado di un taller de cine GLBT. Es decir, creo que efectivamente esto demuestra que hay a la mano, hay una oferta, llamémoslo así, mayor de productos culturales, de objetos para el consumo cultural que tienen que ver con el tema de la diversidad sexual y que retratan, que nos muestran las vidas, las experiencias de grupos LGBT, homosexuales, lesbianas, etc. Pero al mismo tiempo no es menos cierto que existen también en las industrias culturales, en la televisión, sobre todo las producciones locales, que reproducen series con marcados estereotipos burlescos, estigmatizantes, hostiles y violentos contra personas LGBT. Es decir, vivimos un panorama bastante complejo donde por un lado se extienden las imágenes, las representaciones, etcétera, que abordan y hablan y nos muestran las experiencias LGBT, las demandas LGBT, los problemas de los colectivos LGBT, pero al mismo tiempo se mantienen determinados discursos que desde la óptica conservadora están estereotipándolos y están discriminando a estos grupos. Por lo tanto, yo diría hay avances, quizá un poquito más atrás, unas dos más atrás, ahí más. Hay avances asimétricos. Yo creo que América Latina, hay una asimetría en el caso de toda América Latina de la región con respecto a lo que hay en la realidad europea y en la realidad norteamericana, aunque de hecho a nivel global se podría decir que persiste todavía la hegemonía de un discurso que es todavía terriblemente conservador para estos grupos. Y a mí me parece que ahí hay una frase, la que está en el segundo lugar, hay una idea. Lo más grave de todo es que las prácticas y las normas, creo yo, pueden cambiar mucho más rápidamente de lo que pueden cambiar las mentalidades. Algún historiador decía que las mentalidades se demoran décadas, de pronto siglos, en ser modificadas, las mentalidades sociales, pero las prácticas y las normas pueden modificarse muchas veces de manera bastante más rápida. Y esto hace que se demoren a veces generaciones y largos periodos de tiempo la modificación de estos imaginarios y de estos constructos colectivos sobre determinados grupos sociales y sus modos de vivir. Por eso digo yo, en la última parte, la importancia de la comunicación y la cultura como dos campos que deben ser repensados y que deben ser reutilizados políticamente como parte constitutiva de las luchas y las políticas corposexuales, las políticas por el cuerpo, las políticas de soberanía del cuerpo, diría yo, del cuerpo, de sus placeres, de sus deseos, de sus opciones, de sus vuelos, si ustedes quieren, y también de la sexualidad no limitada a la reproducción, ni no normada ni reglada por los discursos del orden, sino a esa sexualidad desordenada del exceso, como es efectivamente la dimensión, esta dimensión viva de la sexualidad. En el Ecuador, yo diría, para no hablar de América Latina, y quizá ojalá esto pueda permitir luego en el foro y en el debate cruzar ideas con ustedes, en el Ecuador ha habido avances en los últimos años, avances significativos, desde la despenalización de la homosexualidad, que fue el producto precisamente de la lucha de los colectivos, sobre todo de personas homosexuales. Yo diría que ha habido avances significativos, sobre todo a nivel de los cambios constitucionales, en la Constitución ecuatoriana, y ya está reconocida, diría yo, por un lado, la igualdad de las personas de distinta orientación sexual, y por el otro lado, ciertos derechos, aunque sí es un piso todavía muy restringido y muy mínimo, pero ciertos derechos como los derechos vinculados con la unión de una pareja de personas del mismo sexo. Creo que es indiscutiblemente un avance, no es un avance mayúsculo, no es lo que se hubiera querido, pero es un avance importante. Pero al mismo tiempo, en el caso del Ecuador, les querría recordar que en el campo del debate y la discusión que se dio alrededor de la nueva Constitución, se planteó precisamente la idea de la soberanía del cuerpo. Alguna asambleísta del partido de gobierno planteó esta idea y la hizo pública. Y aquí viene quizá este juicio de valor sobre los medios de comunicación, la manera reactiva que tienen los grandes medios de comunicación, o las concentraciones monopólicas mediáticas de cubrir este y otros temas.
que de alguna manera para esos medios de comunicación, para quienes plantean las políticas editoriales de esos medios, son temas desestabilizadores y son temas amenazantes al orden social y a los valores que deberían imperar en una sociedad como la nuestra, más allá inclusive del modelo económico. Alguien planteó la idea de la soberanía del cuerpo y la discusión que se armó luego y la representación, la imagen que se difundió por parte de los medios masivos sobre este tema, yo creo que desnaturalizó, distorsionó y acabó deslegitimando de manera brutal, diría yo, y muy rápida, muy eficiente, muy efectiva, esta propuesta de discutir en la Constitución lo que se llama la soberanía del cuerpo. Esta constitución, la actual, la ecuatoriana, es una constitución, yo diría, tremendamente todavía limitada en lo corporal. Es una constitución desencarnada, es una constitución descorporalizada. Si bien es cierto, por ejemplo, se introduce un capítulo entero, no sé si así se llama, sobre, por ejemplo, las personas discapacitadas. Alguien podría desmentirme y decir, pero hay un capítulo entero sobre las personas discapacitadas. Yo me atrevería a decir que sigue siendo una constitución que clasifica tipológicamente a una serie de grupos, algunos de los cuales les asigna una cierta calidad de grupos de protección especial o grupos de interés superior, como el caso de los niños y los adolescentes. Sin embargo, de lo cual todavía yo creo que no plantea problemáticas centrales para las que se vinculan con las demandas de la comunidad LGBTI en el Ecuador. Y había dicho que la siguiente, por favor. La llamada comunidad LGBT en el Ecuador, o colectivos LGBT en el Ecuador, LGBTI, ha pasado por 3 momentos de lucha. Creo que vale la pena quizás hacer una breve rememoración. Un primer periodo fue la lucha política, donde efectivamente, como digo yo, se jugaron al pellejo los activistas, porque eso se llamó jugarse al pellejo unos años atrás, para poder luchar por la despenalización de la homosexualidad, fundamentalmente. Un segundo momento, cuando empiezan algunas personas a salir del closet, digamos, de manera más cultural, empiezan a visibilizarse a través de medios de comunicación masiva y a encarar el tema de las repercusiones privadas e individuales que tienen por su orientación sexual. Empiezan a plantear la legitimidad de un estilo de vida basado en otra opción u otra orientación sexual. Y eso se empieza a publicitar. Yo diría, hay un tercer momento que se está viviendo actualmente, donde la problemática que atañe a las colectividades LGBTI se discute ya, diría, a nivel reflexivo, a nivel académico. Hay investigaciones. Flaxo, por ejemplo, ha sido un lugar, diría yo, bastante fértil de investigaciones sobre las comunidades LGBTI en Ecuador, LGBT, digamos, la comunidad I todavía creo que es objeto de mucha investigación, todavía no hay investigación quizá al respecto, y también se incorporan derechos constitucionales como lo que les acabé de mencionar. Lo interesante es que también se empiezan a organizar abiertamente redes a nivel regional y mundial, por ejemplo alrededor de problemáticas como la problemática del VIH-Sida, que también plantea la posibilidad de contar con ciertos recursos, en algunos de los casos para pequeñas investigaciones, generalmente para formación, capacitación, etcétera, pero que también va publicitando las problemáticas LGBT a nivel societal. La pregunta que yo me hacía ahí al final de la... no sé si es la siguiente, por favor.